Hola, los saludo. No podré estar con ustedes en esta sesión. Tenemos una reunión de asamblea durante toda esta semana, como quizás algunos de ustedes sepan, y por lo tanto, pues no podré estar en vivo con ustedes. Pero les dejo esta clase grabada. Ojalá que la podamos aprovechar. Y lo mismo que les comentaba yo la vez anterior, si hubiese alguna duda, alguna pregunta, para que la podamos ir resolviendo, Dios permita, la próxima semana poder encontrarnos. Voy a hacerles el compartir la pantalla de lo que nos corresponde pues para este día. Ojalá pues que lo podamos ahí ir checando, considerando y también pues tenerlo en consideración. Sería lo que nos corresponde a nuestra sesión número 1, que tiene que ver con el conocer a Dios. Y este conocer a Dios, pues empezamos a ver algunos planteamientos que nos van a poder servir la vez pasada que nos vimos. Vamos a tener pues esa posibilidad de ir encontrando esto, ¿no? ¿En qué consiste este conocer a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, vamos a ir viéndonos con este material para ir entrando en este sentido. Lo primero que tenemos que decir a forma de introducción es que tenemos pues, esa posibilidad de conocer a Dios. Eso no se puede negar bajo ninguna circunstancia. Los seres humanos, de varias maneras, podemos tener este conocimiento de Dios. Podemos tener de Dios un conocimiento natural, un conocimiento por fe o de carácter sobrenatural, pero también un conocimiento directo de Dios. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Ahorita, a forma de introducción, mencionaré algunas cosas. El conocimiento natural, bueno, pues primero procede desde la experiencia sensible. Es ahí donde nosotros pues podemos tener esa oportunidad. Por ejemplo, a partir de las cosas creadas, descubrir la presencia de Dios, de lo que se trata. Tenemos también que reconocer que va a ser un conocimiento indirecto y de carácter limitado, porque va a ser como una especie de analogía lo que nos va a permitir a nosotros encontrarnos con Dios. El conocimiento por fe o de carácter sobrenatural se refiere pues acá al contenido y al sujeto. Por un lado, lo que vamos a conocer es sobrenatural, está más allá de la naturaleza, porque se refiere a la realidad de Dios y estamos pues conociendo este sujeto. Y el conocimiento directo de Dios es lo que llamamos nosotros la visión beatífica. Es cuando nosotros, Dios permita, estemos cara a cara ante Dios y vamos a tener ya ese conocimiento directo que nos permita a nosotros tener una experiencia plena de Dios. Entonces, son estos tres tipos de conocimientos los que nosotros podemos tener acerca de Dios. El conocimiento natural, el conocimiento sobrenatural y el conocimiento directo. Vamos a ir viendo algunos de ellos uno por uno para que nosotros lo podamos ir comprendiendo cómo se va dando este conocimiento. Hablemos entonces de conocer a Dios en lo que es en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. De esto, entonces nosotros nos vamos a mover primero al conocimiento de Dios a través de los signos, es decir, la creación. Este es el conocimiento natural. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a Dios a partir de la creación? Primero, tenemos que reconocer que Dios ha creado todo. Y entonces nosotros podemos conocer a través de los efectos aquello que lo está causando. Esto implica, por ejemplo, podemos decir acá nosotros en este sentido, que si yo tengo un arbolito y en ese arbolito pues me va a dar manzanas, sí, perdón ahí los dibujitos, ¿verdad? Entonces, por conocer estos frutos, si yo aquí conozco que esto es una manzana, entonces por consecuencia yo voy a saber que este árbol, ¿no? Es un árbol de manzanas. Y esto a nosotros pues nos da a entender. Conocemos las cosas a partir de sus efectos, lo que está generándose. Entonces, si nosotros decimos, por un lado, que Dios es el creador, entonces tenemos ahí la oportunidad de decir, entonces, Dios está haciendo toda la creación y esta creación, dado que viene de Dios, nos va a permitir intuir algo acerca de Dios. No podemos despreciar ese conocimiento. Así entonces, dado que así sucede esto, a través de esta creación
a través de las criaturas, nosotros podemos llegar al Creador, podemos llegar a conocer a Dios. Podemos decir en ese sentido que se trata de un conocimiento que es suficiente acerca de Dios, que nos permite conocer su voluntad. Ciertamente, también hay que mencionarlo, ¿no? Ese conocimiento de Dios, pues va a ser frágil, va a ser frágil. ¿Por qué? Pues porque no es un conocimiento directo. Estoy conociendo apenas de manera indirecta, de manera natural a Dios, pero dado que es así, por eso es frágil. Por eso va a ser fácil que una persona que solo tenga ese conocimiento de Dios de esa manera, pues pueda con facilidad incluso alejarse de Dios. Y esto pues puede suceder de muchas formas. A lo mejor alguna persona puede contemplar que está a su alrededor toda la creación y a partir de esta creación puede conocer a Dios, pero dado que no se complementa con la fe, se puede caer en ese alejamiento. Podemos decir que también a Dios le podemos conocer por su providencia. Y aquí por su providencia, pues generalmente nosotros hacemos la relación luego con la divina providencia, ¿no? Y pensamos que la providencia de Dios es que nos va a dar a conocer todo aquello que nosotros queremos, nos los va a conceder, y pues no siempre va a ser así. El hecho de hablar aquí de este elemento de la providencia es fundamental que nosotros lo entendamos, que se va a hacer una referencia a cómo Dios, podemos decir, sostiene a su creación. El ser nos viene de Dios. Todo aquello que existe, todo el ser, todo lo que existe, vamos a decirlo de esta manera, pues tiene esa existencia que viene del ser con mayúscula, del ser absoluto. Entonces, Dios sostiene todo lo que existe. Esa es la providencia, cómo Dios sigue sosteniendo todo aquello que nosotros conocemos. Y esto pues también nosotros podemos decir nos permite conocer esta partecita de Dios. Y también se dice que hay una serie de signos divinos a partir de los cuales nosotros pues podemos conocer, encontrar a Dios. Y estos signos divinos pues son importantes que nosotros los comprendamos, los encontremos. Hay muchos signos divinos, muchos signos de Dios. Y aquí de manera especial podemos decir el hombre es un signo de Dios. Así, cada uno de nosotros tendría que aprovechar la presencia de cualquier ser humano de manera especial para encontrarse con Dios. Nosotros sabemos, lo hemos mencionado en algunos momentos, en la escritura se nos dice cómo pues el hombre está creado a esa imagen y a esa semejanza de Dios. Y al ser creado a esta imagen y semejanza de Dios, entonces por este motivo, por esta razón, nosotros aquí podemos encontrar algo de Dios en cualquier ser humano. Padre, pero es que mi suegra, en tu suegra, pero es que es rejija, aunque sea requetejija, ¿no? Ahí nosotros podemos encontrar esa imagen y esa semejanza de Dios. Es cierto, no es Dios, eso no lo olvidemos. Va a tener sus limitaciones, va a tener sus fragilidades, pero al final y al cabo, en las personas que nos rodean, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, entonces pues resulta que nosotros pues tenemos esa oportunidad, ¿no? Esa experiencia de conocer a Dios. Esto es tan hermoso porque entonces es otra forma a través de la cual nosotros podemos valorar precisamente la presencia de las personas a nuestro alrededor como esos elementos a través de los cuales podemos acercarnos a Dios. Y así entonces podemos decirlo de esta manera, la posibilidad natural de conocer a Dios sirve como una especie apenas de preparación para que tengamos un encuentro que sea más verdadero y que sea más directo. Porque si alguien pretendiera decir que nosotros no podemos conocer a Dios, ahí hay algo que no estaría bien. Entonces, esto es lo que nosotros hoy tenemos para decir que podemos conocer a Dios a través de los signos de la creación. Ese es un tipo de conocimiento. Vamos con el conocimiento de Dios por la fe. Recordemos, seguimos en el Nuevo Testamento. Entonces, ya hablando del Nuevo Testamento, acá nosotros tenemos un presupuesto. El primer presupuesto es que vamos a estar hablando de Dios a partir de esa revelación, lo que Dios
está mostrando de sí mismo. Y tenemos que descubrir que en esa dinámica, entonces, tenemos por un lado Dios, y ese Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros, sale al encuentro del hombre. Esto es lo que nosotros llamamos la revelación. Todo lo que Dios le dice al ser humano. Pero dado que Dios es el absoluto, dado que Dios es el superior, el supremo, el ser que está por encima de todo, entonces debemos de recordar que esto sobrepasa totalmente a la creación y a la criatura que somos nosotros, al hombre. Dios está por encima totalmente de nosotros y nosotros no podemos olvidarlo, porque a veces puede caer esa tentación de que nosotros pretendemos conocer toda la voluntad de Dios. En tantos momentos, en tantas ocasiones, pues cuando nos encontramos con algunas situaciones difíciles, esa es la pregunta que le hacemos a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué pasó aquello? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es la respuesta que Dios me da? Y entonces yo quiero tratar de entender, de comprender absolutamente todo y debo de reconocer que definitivamente, bueno, pues esto no va a ser del todo posible, ¿no? Al final yo debo de saber que Dios es un misterio y precisamente es misterio porque está por encima de mí y porque no lo voy a comprender total y absolutamente. Así entonces, si yo quiero tener ese conocimiento de Dios, aquí debo de comprender en esa situación que dado que es una revelación que Dios quiere, esto es una gracia, esto es un don que Dios está concediendo al hombre. Esta gracia, este don que nos da, nos hace a nosotros capaces de conocer a Dios. Esa expresión que nosotros tenemos, ¿no? Se dice que el hombre es capax Dei. Capax Dei significa es capaz de Dios. El ser humano es capaz de Dios. Y esto es una gracia, es un don que Dios nos está dando, es una posibilidad. Si nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios es porque Él se nos deja conocer. No podemos desconocer esto. Entonces, por un lado está esta revelación y del otro lado está esa capacidad, esa posibilidad que los seres humanos tenemos para conocer a Dios. Ahora, esta revelación está totalmente ligada a Cristo. Si seguimos con el esquemita que les planteaba, entonces miren, tengo yo a Dios, este Dios decimos sale al encuentro del hombre. Esto es lo que nosotros llamamos la revelación, lo que estábamos comentando anteriormente. Pero esta revelación llega a su plenitud gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Cristo es como el hombre tiene ese conocimiento de Dios Padre. Sin Cristo no pudiésemos nosotros conocerlo. Es en Cristo donde se da esa posibilidad. Así entonces, por un lado, tenemos que esta revelación es el don que Dios le hace al hombre. Y este hombre está llamado a dar una respuesta. Tenemos nosotros que responder a esa revelación. Pero nuestra respuesta es en Cristo. Cristo acá, en este sentido, entonces está adquiriendo ese papel de ser el revelador del Padre. Y es acá donde nosotros debemos de tenerlo en consideración. Dado que esto sucede en el Nuevo Testamento, pues así comprendemos un poco este mensaje. Ahora, viene aquí algo que es importante. Se dice, por otro lado, se dice que están estas semillas de Dios. Esas semillas de Dios están pues siendo colocadas a lo largo de toda la creación para que nosotros podamos en Cristo conocer al Padre, en Cristo conocer al Padre. Y así cualquier ser humano, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea su situación, su religión, puede conocer también a Cristo y en Cristo al Padre. Eso es lo que se llama en la doctrina del Nuevo Testamento, pues esta realidad. Ahora, el acceso directo, entonces, que nosotros tenemos acá, esto es el acceso a Dios, decimos nosotros, es en Cristo. Y ese acceso que es en Cristo, para nosotros es fundamental. Y así entonces,
nosotros vamos a tener aquí esta realidad. Por un lado, esta revelación que es un don de Dios, y del otro lado, el hombre tiene que dar esa respuesta. Voy a permitirme pasar a otra pantallita para poder ver un poquito esto, pues también desde otra característica, desde otra perspectiva, ¿no? Que nos ayude a nosotros, pues, a comprender en qué consiste esta realidad. Lo voy a hacer aquí en esta pantalla, pues, para que podamos visualizarlo en la dinámica que nosotros venimos arrastrando, ¿no? Entonces, yo tengo por este lado esta realidad de Dios y hablo del otro lado, hablo de la persona humana. Ujú. Aquí, entre Dios y el hombre, es lo que estamos poniendo nosotros el proceso de esta revelación. Y esta revelación, nosotros estamos diciendo, es en Cristo Jesús. Es a través de Cristo como nosotros conocemos a Dios. Ahora, en esto tenemos que distinguir estos dos elementos. La revelación como tal es un regalo, es un don que Dios nos da. Es la oportunidad que nosotros tenemos de conocer al Señor. Y por parte del hombre, entonces viene una respuesta. Se tiene que dar una respuesta a ese don. Para que se dé esta respuesta a este don, en este ser humano se requiere lo que es la humildad. Si nosotros no tenemos la humildad necesaria, difícilmente vamos a poder dar pues esta respuesta, ¿no? El hombre tiene que responder, pero para que se dé esa respuesta se necesita la humildad. Fíjense en este sentido. La palabra humildad para nosotros pues va a ser muy, muy importante, ¿no? Voy a borrar esta partecita, que nos permite acá ir escribiendo algo más, ¿no? La palabra humildad proviene de un término hebreo que es el humus. El humus es aquello que se encuentra en la tierra. Quizás ya por vivir en la ciudad, a veces esto resulta más difícil de observar, pero si alguno ha tenido la experiencia, yo quisiera que lo imaginara. Cuando resulta que está lloviendo y entonces dice la gente en la tierra, en los campos, ¿no? Es que se está lavando la tierra. Todo ese polvo, digamos, es lo que arrastra el agua, por eso sale el agua así como chocolatosa, ¿no? Pero cuando acaba de esa labor, cuando ya se llevó todo eso, quizás han ustedes tenido la oportunidad de observar cómo queda en la tierra como brillositos, como una parte brillosita. Esa es la parte mineral de la tierra. Es la parte, se dice que es más fecunda de la tierra. Eso es propiamente el humus. Cuando la Biblia dice que el hombre ha sido hecho del polvo de la tierra, no se refiere a cualquier polvo, no se refiere a cualquier tierra. El polvo a partir del cual nosotros hemos sido hechos, la tierra, el polvo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es este humus. Este humus es lo que nosotros podemos ahí tener en esa consideración. Por eso es tan importante este término, porque es tomar conciencia que venimos del polvo y que al polvo vamos. Y eso es lo que nos ayuda a comprender que nosotros somos humildes o tenemos que ser humildes. Somos humildes por nuestro origen, por nuestro ser, pero en nuestro quehacer, pues tenemos que hacerlo. Entonces, voy a pasarme otra vez a la pantalla que teníamos anteriormente para seguir acá con nuestra explicación. Aquí lo que resulta importante es que nosotros consideremos esa realidad de saber que al final y al cabo tenemos esa oportunidad de conocer a Dios y que para conocer a Dios, entonces necesitamos esta responsabilidad, esta humildad. Aquí también vale la pena mencionarlo, claro. La palabra responsabilidad la podemos nosotros dividir de esta manera. Responsabilidad es la habilidad que el ser humano tiene para responder. Una persona es responsable cuando sabe dar una respuesta a la situación que tiene delante.
Y esto pues es acá fundamental que lo tengamos en cuenta, que no lo perdamos de vista. Entonces, si hablamos de ese conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento, nosotros estamos viendo como aquí tenemos esta oportunidad porque Cristo nos revela al Padre y esa revelación es posible para nosotros porque somos capaces de Dios, porque recibimos ese don y podemos dar una respuesta. Pasamos ahora a analizar este otro término, el conocimiento de Dios como una visión. Entonces, acá nosotros hablamos de que vamos a tener una visión directa de Dios, ¿no? Y eso pues es muy hermoso, pensar que vamos a estar con Dios cara a cara. La primera carta de Juan 3:2 nos dice esto, que es una promesa, ¿no? Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Se está haciendo referencia al momento de la venida final de nuestro Señor Jesucristo. Seremos tal cual es, porque lo veremos, ¿no? Lo veremos tal cual es, perdón, y seremos semejantes a Él. Esta similitud de Cristo, en el caso nuestro, implica la condición divina. Es decir, nosotros vamos a ser dioses, vamos a participar de esa naturaleza divina. Ahí se va a hacer un cambio ontológico en la persona. El cambio ontológico se refiere cuando algo cambia de ser. No sé, tengo aquí una manzana y esa manzana va a dejar de ser manzana para que sea ahora una naranja. Algo deja de ser lo que es para ser una cosa nueva. Esto solo le puede corresponder a Dios. Los seres humanos no podemos hacer un cambio ontológico. Padre, no, vamos a mezclar, vamos a hacer un injerto de una naranja en un árbol de manzana, a ver qué sale. Bueno, pues lo que salga no va a ser ni manzana ni naranja. Será una mezcla de ambas realidades, pero no va a ser una cosa nueva en el sentido de que estoy cambiando el ser, que esto deje de ser para que sea algo totalmente diferente y nuevo. Eso es un cambio ontológico. El cambio ontológico solo le corresponde a Dios. Aquí, a referencia de esto, voy a hacer un tantito del tema, pero es importante considerar esa teoría de la evolución. La iglesia no está peleada con la teoría de la evolución que se propuso en el siglo XIX con Darwin, eso nos debe quedar claro. Hay quien se dice en esa teoría, bueno, el ser humano tiene sus orígenes en el mono, ¿no? Por decirlo de una manera muy general. Fue evolucionando hasta que llegó a ser hombre. Pero lo cierto es que en algún momento hubo un cambio ontológico. El mono dejó de ser mono para ser hombre. Y ese salto ontológico es donde nosotros en la fe decimos intervino Dios. En la ciencia se dice que es el eslabón perdido porque no se explica, ¿no? De manera tan simple, es como decir, bueno, el mono hoy en la actualidad podrá seguir evolucionando, pero sigue siendo un mono. No está cambiando su naturaleza. No sigue siendo algo, no se convierte en algo diferente. Es un mono. Ese cambio ontológico solo le toca a Dios. En lo que respecta a nosotros, en ese momento del encuentro último con Dios, vendrá un cambio ontológico. Nuestra naturaleza humana entonces participará de la naturaleza divina. Y al ser como Dios es, entonces seremos semejantes a Él y lo vamos a ver tal cual es. De esto se refiere, ¿no? Hablamos de una similitud a Cristo, y esta similitud a Cristo es en su condición divina y incluye esa posibilidad de la visión directa. Siendo similares a Cristo, es como nosotros podemos tener acceso pleno, pues, al Padre Dios. Y esta partecita, pues, es muy importante que la valoremos. Esto, ojo, por supuesto, hay que decirlo, no supone quitar la distinción entre el creador y la criatura. Aun cuando participemos de esa naturaleza divina, Dios seguirá siendo Dios y nosotros seremos nosotros, porque si no se perdería la identidad. Y entonces, ¿qué haríamos en esos postulados que luego hace la New Age en algunas expresiones que a veces
están muy cercanas a nosotros, donde todos somos uno, donde todo funciona en esa perfecta unidad, y entonces yo soy Dios, tú eres Dios, soy uno con el universo, y entonces, ¿cómo va a terminar al todo? Como que vamos a hacernos otra vez una especie de mezcla donde no hay distinción entre uno y otro. Claro que no, por supuesto que no va a ser así. Hay una distinción entre el creador y la criatura. Bueno, esa es la posibilidad. Esto es lo que se llama la visión beatífica. Eso es lo que se llama la visión beatífica. Voy a detenerme otro poquito más en esto, que es para nosotros, pues ahí también importante que nosotros lo podamos así considerar, ¿no? En ese sentido, para que lo tengamos ahí en cuenta. Permítanme tantito, que estoy teniendo aquí un detallito, ¿no? Dejen otra vez compartirles la pantalla. Entonces, esto es importante que nosotros lo valoremos en ese sentido. Esa visión beatífica implica para mí el encuentro definitivo con Dios. Y aquí, en ese encuentro definitivo con Dios, va a surgir lo que se llama la fruición. El término fruición se refiere al gozo que se va a experimentar en este sentido cuando estemos con Dios. El gozo pleno. La comunión es entonces aquí lo fundamental. Estar en el cielo implica estar en esa común unión con Dios. Y esa común unión con Dios es participar de su naturaleza divina, y de esa naturaleza divina en la cual nosotros volvemos a participar. Entonces tendremos la oportunidad de verlo tal cual es. Es aquí esta realidad. Entonces, esto es el conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento. Voy a regresar tantito para reubicarnos. Decíamos que es posible conocer a Dios de manera natural, de manera sobrenatural, y también ese conocimiento directo de Dios. En el Nuevo Testamento se nos manifiesta de esta forma, ¿no? ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la creación. ¿Cómo lo conocemos en Cristo, que es el que revela? Y junto con ello, ¿cómo se nos ha prometido que estaremos con Dios algún día y lo vamos a conocer en totalidad, en plenitud? Voy a dar un paso más. Ahora vamos a hacer la referencia a esto que es el conocimiento humano. De esto del conocimiento humano fue un poco lo que vimos nuestra primera sesión. Entonces voy a empezar a retomar esos elementos que ya vimos y que entonces, con el recuerdo que tenemos, lo podamos afianzar. La pregunta que hacemos es, ¿cómo conocemos las personas? ¿Cómo conocemos los seres humanos? Y ya nosotros lo habíamos visto, ¿no? Todo conocimiento humano implica un proceso de abstracción a partir de lo sensible. Hay cosas sensibles que decíamos, tenemos el acceso a ellas por los sentidos, hacemos nuestro proceso de abstracción por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por lo que pruebo, por lo que toco, me llega la información a la cabeza y me hago las ideas. Yo les ponía el ejemplo, a ver, ¿qué es una silla? Y al hablar de una silla, todos tenemos experiencia de sillas, de muchas sillas, de sillas diferentes, de diferente tamaño, color, de diferente material, pero hemos llegado a tener esa idea. De tal manera que si a mí me preguntan qué es una silla, ya no necesito tener una silla delante para ver y para decir lo que es una silla, porque ya es ese proceso de abstracción, ya lo tengo, ¿no? A partir de lo sensible. Bueno, ¿cómo aplicamos esto nosotros acá? Entonces, lo primero, el conocimiento humano va a estar ligado a este proceso de abstracción que viene de lo sensible. Puedo decir que de inicio no conozco nada que no parte de los sentidos. Lo dirá en la filosofía griega, ¿no? Todo aquello que está dentro de mi conocimiento viene de los sentidos. De ahí viene, de ahí viene. ¿Cómo se da esto? Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana anterior. Cuando los sentidos entran en contacto con la realidad material, entonces los sentidos empiezan a experimentar sensaciones y percepciones. Me llega un olor, estoy acá, estoy bien entrado en clase y ching, como que empieza a oler a quemado, ¿no?
Empiezo yo como cole, no, espérate, algo se está quemando y empezamos, ¿no? Por esa sensación. Entonces empezamos a trabajar acá arriba, pero así de inmediato, China, a lo mejor dejé los frijoles en la lumbre, ya están quemando. Ah, no es cierto, me acordé que estaba yo planchando y dejé la plancha encima de la ropa, de inmediato, ¿no? O a lo mejor está todo en orden en casa y empiezo a preocuparme, a lo mejor por fuera en la calle se está quemando algo. Al final, esa información que mi sentido del olfato obtuvo, empieza a desarrollar todo esto, ¿no? Ahora, esa sensibilidad, pues solo va en ese sentido a experimentar las cosas que son de forma material. Voy a irme a la imagen que teníamos la otra vez de lo que nosotros vimos para que también recordemos un poquito esta realidad. Nuevamente voy a hacer cambio de pantalla acá en este sentido para que lo tengamos en consideración. Entonces, recordemos un poquito esto, ¿no? De lo que pues ya nosotros ahí vimos y que al estar viéndolo, pues entonces tenemos esta oportunidad. Ya les decía yo, esta partecita, tenemos acá nuestros nuestros objetos, aquí podemos decir, nuestra realidad, por los sentidos llega la información, entonces yo empiezo a pensar y empiezo a tener mi conocimiento. Vámonos aquí a esta imagen. Es lo que yo les decía. Está por un lado, tenemos este objeto, en este caso una manzana, cada uno de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, me van a poder proporcionar una información a partir de la cual yo voy a poder tener ese contacto con esta realidad. Y es ahí donde entonces nosotros podemos decir, bueno, se va llegando la información, voy empleando todo esto. Voy a pasar a esta otra imagen que nos recuerda un poco lo que vimos. Entonces tenemos distintos tipos de árboles y cada tipo de árbol que tengo yo aquí, entonces yo lo miro, eso me da esa sensación, me ofrece esa percepción interna, se empieza a procesar lo que llamamos la intelección y después de esta intelección, entonces, por la abstracción que yo hago de estos árboles, tengo ahí esta oportunidad, ¿no? De quedarme ahí con esta realidad. Se me da esa idea. Esto es entonces ese proceso. Vamos a regresarnos a lo nuestro. Estamos diciendo cómo nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De ir precisamente teniendo ese encuentro con toda la realidad que nos está rodeando y a partir de esa realidad que nos está rodeando, entonces acercarnos, ¿no? A ese conocimiento. Así entonces, las sensaciones y percepciones se van interiorizando, se reconocen, empiezan a hacerse comparaciones a nivel sensible, es lo que en términos técnicos se llama el fantasma o fantasía, es decir, la imaginación de las sensaciones. Ya les decía yo en el ejemplo ahorita, está oliendo a quemado, entonces, fum, fum, por acá arriba empieza todo a trabajar, y por la experiencia anterior que ya tengo de que quizás me tocó algún incendio o en algún momento ya se me quemó la comida, ya sé cómo huele a quemado, entonces eso es lo que se va quedando, ¿no? Y entonces podemos decir nosotros que nuestro conocimiento siempre, siempre, siempre va a conservar un ligamen con el mundo de lo sensible. Y esto va a hacer que nuestro conocimiento, al final y al cabo, pues sea también limitado. Sea también limitado. Esto es importante que lo reconozcamos, ¿no? Dado que mi conocimiento va a partir siempre de esas experiencias, entonces siempre va a haber como esa especie, ¿no? De conexión que se me va quedando. Y en esa conexión que se me va quedando, pues voy a tener esa limitación. Esto, pues definitivamente a veces no nos agrada, ¿no? Porque nosotros quisiéramos tener una experiencia plena de todo y obviamente, pues no siempre se va dando. Vamos a seguir acá con esta partecita.
de este conocimiento, ¿no? Bueno, me he cambiado de plataforma porque estoy teniendo un poquito de conflicto con la otra, pero seguimos acá con lo mismo, ¿no? Entonces, ya tengo yo precisamente toda esta información y está ese vínculo, está esa ligazón, ¿no? Entonces, por eso digo, el conocimiento humano siempre va a estar ligado a lo sensible. ¿Por qué? Pues porque de ahí provino, de ahí viene. Ahora, ese conocimiento humano, como veíamos ya la vez pasada, va a implicar, voy a ampliar el tamaño, un proceso de abstracción. Voy a sacar precisamente de lo que yo estoy obteniendo de información, de esas sensaciones interiorizadas, mi mente va a abstraer, es decir, va a separar, va a seleccionar. Esto es lo que es inteligible, es decir, la inteligencia. Pongo el ejemplo, huele a quemado, pero no huele a quemado igual cuando se me queman los frijoles, que cuando se está quemando la ropa, que cuando se está quemando, no sé, una casa. Son olores diferentes. Entonces, esa sensación que me llegó a través del olfato me ayuda acá en la mente a identificar, a ubicar. Entonces empiezo a hacerse como que huele a quemado, sí, pero no huele a quemado de cualquier quemado, ¿no? Huele a quemado de esto, de aquello, del otro. Esto es el proceso de la intelección. Es decir, que estoy entendiendo, que estoy comprendiendo. Y así entonces puedo yo empezar a formular los propios conceptos. Y el formular estos propios conceptos, pues para nosotros es muy valioso, ¿no? Porque a través de estos conceptos que yo puedo formular, a mí me va a dar la oportunidad, me va a dar la ocasión, entonces, de ir comprendiendo todo aquello que tengo ahí delante, ¿no? Esto es fundamental. Padre, es que como que está medio enredado. No, no lo es tanto, porque todos pasamos por esto. Ujú. Todos pasamos por esto. Imagínense, voy a poner otro ejemplo. Muchos de ustedes, pues, quizás por gusto o por necesidad, pero pues están metidas en la cocina. Y cuando están haciendo algo, entonces, ¿cuántas ocasiones como mamás hacen sus experimentos con nosotros los hijos que tenemos que pagar consecuencias, ¿no? Y entonces empiezan a mezclar cosas y a veces la mezcla sale bien. ¿Por qué? Porque los ingredientes pues son como compatibles, ¿no? Pero si resulta que mezclaste algo que no se lleva con lo otro, eso pues fue terrible. ¿Cómo le hiciste para descubrir, pues le voy a poner un poquito de esto, le voy a poner un poquito de aquello para darte cuenta que eso funciona? Pues a través de conceptos, a través de la experiencia, por el sabor, ¿no? Por el sabor. Y esto, pues, es importante. En muchos momentos de la vida a mí me ha tocado estar solo. Les voy a dar mi receta de cocina, ¿eh? Para hacer los frijoles que sepan más ricos, los frijoles refritos, ¿no? A mí alguien me enseñó, lo aprendí y funciona. Saben más ricos con Nutrileche, ¿no? Esa Nutrileche que ya ni es leche resulta ahora, pero bueno, le da un sabor especial, le das un toquecito de eso y sabe bueno. Entonces, va siendo una experiencia lo que hacemos. Ahora, en en este caminar, aquí el hombre, hay que decir esto, no conoce todas las esencias. Hay cosas que no vamos a alcanzar a comprender. Si nosotros los seres humanos comprendiéramos todo lo que existe, no, hombre, pues seríamos dioses, pero no lo somos. Solamente vamos a tener algunas referencias de algunas cosas. Habrá cosas que comprendamos muy bien, pero no todo. Y esto exige esa humildad de la que hablábamos. Ujú. Entonces, vamos a encontrarnos con lo que son las formas puras. Las formas puras, así se le llama, escapan de un conocimiento claro. Les pongo un ejemplo. Si yo acá les dijera, a ver, por favor, te pido que me digas cuánto es uno, ¿sí? Más uno. Les hago esa pregunta. Y a lo mejor de inmediato le iba a decir, padre, son dos. Ok. Yo les puedo decir ahora por favor, compruébame que uno más uno son dos. Y cuando yo hago esta pregunta, luego me ha tocado quien me dice, padre, mire, tengo aquí un lapicero,
más otro lapicero, entonces ya son 2 lapiceros. Tú lo has dicho, lapiceros. Pero yo no estoy hablando de lapiceros, estoy hablando de un número. A ver dónde está el número. Ese número es una creación mental. Es algo que nosotros hemos aprendido, lo tenemos y lo sabemos. Eso es una forma pura. Pero dado que no es palpable, yo no puedo decir así, de manera total, este uno más este uno son 2. No lo puedo comprobar. Tengo que aplicar esa realidad numérica, por ejemplo, a los lapiceros, a mis dedos, pero son formas puras. Y muchas de esas formas puras, que así se llaman, van a escapar de nuestro conocimiento totalmente claro. Esto implica, por ejemplo, aquí esas realidades que son inmateriales. Entonces, nosotros podemos decirlo aquí en nuestro conocimiento, ¿no? Hay formas materiales. En el ejemplo que le ponía a cada uno de ustedes, bueno, están los lapiceros. Entonces, tengo mis lapiceros y yo sé que esos lapiceros son un lapicero más un lapicero, son 2 lapiceros. Pero también hay formas inmateriales, o las puedo llamar también formas espirituales. Y acá, por ejemplo, sería los números. Tú no puedes agarrar un número no es material, es algo abstracto, es algo que pensamos, no tiene materia. Existe porque lo usamos y lo empleamos en tantísimo, ¿no? Pero mucho de esto es algo abstracto, es algo inmaterial. Se dice también es una forma pura. El pensamiento. Tú puedes estar diciendo, pues yo te estoy pensando en esto, ok, pero no puedo ver tu pensamiento. No lo puedo palpar, no lo puedo agarrar. Simple y sencillamente, pues yo sé que tú estás pensando esto porque tú me lo estás expresando, porque tú me lo estás diciendo, pero no lo puedo ver, no lo puedo agarrar, no lo puedo yo palpar. Entonces, dentro de esas formas espirituales o puras, digámoslo de otra manera, dentro de esos seres espirituales, tenemos, por ejemplo, a los ángeles. Y hablar acá de los ángeles implica tener esa conciencia, ¿no? Es una forma pura que nosotros no vamos a alcanzar a conocer directamente. Conoceremos un ser espiritual a través, como hace rato decíamos, pues de algún efecto que a lo mejor tenga, ¿no? Un efecto que pueda ser accesible a mi sensibilidad. Pero si no es accesible a mi sensibilidad, pues entonces, ¿cómo lo conozco? No lo puedo yo conocer. Y es acá donde tenemos esa partecita. Ahora, desde esta experiencia podemos decir que el hombre entonces experimenta una segunda limitación. Solo conocemos por la abstracción, por lo que viene de lo sensible. Aquí nosotros tenemos esa como especie de barrera que en algún momento, por supuesto, nos va a dejar pues así como amarrados, ¿no? Nos va a dejar como amarrados porque no vamos a tener experiencia de todo. Esto entonces es lo que tenemos aquí acerca de este conocimiento, ¿no? Para que nosotros lo consideremos pues así como estamos. Voy a hacer esta referencia para hacer un poquito lo que estamos viendo. Voy a checarme. Entonces, estamos viendo este conocimiento humano ligado a lo sensible que se hace por un proceso de abstracción. Hoy vamos a dejar hasta aquí esta lección. Esta sesión 1 es un poco amplia. Próximo jueves, si Dios da licencia, vamos a retomar, a continuar. Vamos a ver cómo el ser humano conoce por comparaciones, y aquí tiene que ver mucho la analogía, y esto entonces nos va a permitir ahora sí aplicar esto al conocimiento de Dios. Cómo con todas mis limitaciones humanas yo puedo conocer a Dios. Hemos dicho de principio, sí se puede conocer a Dios. Y se puede conocer a Dios de manera natural, sobrenatural, de manera directa. Ya vemos que sí es posible. Está Dios de un lado. Estamos hablando del hombre, cuáles son esas limitaciones que el hombre tiene, para que entonces podamos comprender hasta dónde podemos nosotros conocer a Dios. Bueno, esto es pues lo que correspondería para este día, para esta lección.
Yo espero que en la próxima ocasión que nos miremos, demos espacio a estas dudas, estas preguntas que puedan ir surgiendo. Yo les pido, por favor, si algo va presentándose, entonces por ahí tengan una libretita, lo puedan apuntar para que lo podamos externar y resolver. Bueno, pues donde quiera que se encuentren, espero que estén bien en sus casas, en sus hogares. Desde acá les mando un saludo y también les envío mi bendición. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga hoy y siempre, que así sea.